Hola compañeros, acá nuevamente siguiendo esta guía de videos de rigging. ¿Y qué vamos a hacer en este video? Vamos a configurar el pie, toda la pierna. La vez anterior habíamos quedado en esto, en el brazo, en el video anterior. Y bueno, antes de comenzar con la pierna como propiamente tal, seguir con la pierna, voy a revisar que esto funcione. Entonces, creo que aquí tengo un error acá. Se fijan cuando lo muevo, los controles se quedan ahí, se fijan. Además, me parece que la última vez había visto este error, que no lo solucioné porque cuando se juntan los dedos, el dedo índice se cruza con el resto de los dedos y eso no está bien. Entonces, lo primero es súper simple de solucionar, que es este control. Ya, simplemente hay que colocarle un point constraint a ese joint, que se vendría a ser el joint del wrist link. Entonces ese manda a ese con un point constraint, point constraint, y acá le digo, le quito el maintain offset porque en verdad tiene la misma orientación y la misma posición, así que y ahí está funcionando, ¿se fijan? Y lo segundo sería estos joints. Bueno, la segunda parte es bastante simple o puede ser compleja dependiendo de cómo lo vean. Por ejemplo, este joint, que es el dedo, cuando lo giro a través del eje Y se cruza, entonces la idea es que no que esté más así, ¿se fijan? Entonces lo que puedo hacer acá es, como todos estos controles mandan la rotación de los joints, rotación en Y, lo que puedo hacer es tomar los TRS de los joints, por ejemplo el TRS del 1, el TRS del 2 y el TRS del 3, y eso rotarlo, ¿se fijan? Entonces ahí a través del eje, en este caso X. Entonces cuando lo rote, ahora selecciono el control, voy al index. Ahí creo que está funcionando, tal vez se me pasó la mano. Selecciono el TRS y lo puedo rotar ahí. Y selecciono el TRS y ese lo muevo. A ver qué tal ahora. Index. Sí, creo que está bien. No, todavía no. Bueno, pueden hacer eso o romper las conexiones y arreglarlo manualmente, ¿no? Esta sería como la opción simple, pero el problema que tiene esta opción de ir como corrigiéndolo es que seleccionan el joint, van a ver que la rotación en X ya no está en 0, se fijan, ahí tiene un offset ahí, no sé, menos 13 dice. Entonces, probablemente no sea la mejor opción. Ya, entonces lo que puedo hacer es decirle, mira, voy a rotar todo esto. ¿Ya? Y eso, tal vez a ustedes no les haya quedado así, pero a mí me quedó así. Creo que ahí está, esto está bien ahí. Ahí sí. 3 del I, no. Entonces el TRS lo muevo para acá. Y este TRS. Ahí sí. Y lo pruebo. Obviamente lo tengo que probar para que quede bien. Ahí está, listo. Ya. Entonces el único problema es que quedó con esta orientación, ¿cierto? No quedó bien eso. Pero lo que puedo hacer es tomar estos joints. Tomar estos joints y acá decirle, selecciono todo esto de eje y le digo break connections. ¿Ya? O simplemente voy acá y borro los los 3 origin constraints que tiene. 1, 2, 3. Borro esos 3 origin constraints. Los puedo suprimir y acá la orientación, se fijan, quedó con un offset ahí. Entonces esto lo puedo tomar y decirle freeze, rotate. Y ahí quedo con la misma orientación que el joint, se fijan. Entonces lo único que hago ahora es como tomarlo y nuevamente hacerle el origin constraint. Y ese va con ese. Ups, ese va con ese. Y ese va con ese. Ahí está. Y ahora esto sigue funcionando, se fijan. No he roto nada, o sea, el resto no lo deshice.
Sí, claro, ahí lo pude solucionar y ya no se está cruzando. No se está cruzando. Tal vez me faltó un poquito más, pero esa es la forma de poder corregir eso. ¿Ya? Entonces, ahora que ya está listo, esto ya podemos decir que ya estamos más o menos por finalizada la mano. ¿Ya? O al menos es lo básico de este módulo, del módulo del brazo. ¿Ya? Ahora seguimos con esto que es es la pierna. Entonces aquí la pierna la tengo así por separado. Entonces la saco de este grupito, que es el grupito de los joints, general de los joints. Y ese era mi control que tenía acá de los... El primero que hice IKFK. Tengo la pierna, con Shift P la saqué del grupo principal. Entonces, con esto aquí hago exactamente lo mismo que hice con el brazo. ¿Ya? Pero aquí tengo una pequeña disyuntiva. El pie funciona de forma distinta, entonces el pie también lo voy a sacar de ahí. El pie puede ser un módulo por separado de la pierna y la pierna puede estar también por separada del pie. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuál configuración, de cómo lo tomen ustedes, va a depender si esto queda por separado o queda junto. Lo más simple sería que esto fuera una sola cadena hasta abajo. ¿Ya? O sea, que todo el módulo de la pierna fuera pierna y pie, todo un solo gran módulo. Eso sería lo más simple. La segunda opción es que queden esto por separado, y ese sería un módulo ya aparte, y trae consigo ciertas complicaciones, ya que de repente en este nivel tal vez es fácil, mucho mejor evitar, porque ya comienzan a enredarse las cosas ya en este punto. Entonces yo voy a tomar la opción 1. No sé si explique la opción 2 porque la opción 2 es un poco más enredada y puede que se confundan, pero tal vez esa opción la voy a explicar en un segundo video, si es que lo hago. Pero voy a hacer la opción 1, que es la más simple, que es todo esto es un solo módulo. ¿Ya? Que básicamente lo mismo que hice con el brazo. El brazo, los joints de la mano también lo dejé dentro de esta carpeta, pero fácilmente los puedo sacar de acá y siguen siendo, la mano sigue siendo un módulo por separado, ¿se fijan? El problema con el pie es que debe tener un parámetro que se llama foot roll, y varios de esos parámetros que van a estar rotando en diferentes puntos de pivote el pie. Entonces el problema con el pie es que tiene que rotar desde la punta del pie, desde acá donde se encuentra la falange de los dedos, también desde el tobillo, desde el talón. En un rigs que son más avanzados también se puede hacer pivotear desde los lados. ¿Ya? También tengo eso. E incluso también tengo pivote de acá, en los costados de los talones. O sea, un pivote aquí y un pivote acá. Y bueno, obviamente también aquí en el centro del talón. Entonces tengo varios puntos de pivote. A diferencia de la mano, que la mano no tiene esos puntos de pivote. Es un poco más libre el movimiento. En el caso del pie no, tiene que pivotear porque el pie va a estar constantemente tocando el suelo o el piso donde estén animando este personaje. Entonces, claro, tiene una configuración distinta. Entonces se puede tomar como un rig por separado esto. Yo voy a hacer todo esto en módulo. Me voy a ir por lo simple. Voy a hacer todo esto una sola cadena. ¿Ya? O sea, no es que sea simple. Tiene su nivel de complejidad. Pero comparado con el otro, de repente es un poco más fácil de entender. Comparado con la segunda opción, que tal vez se explique si es que me da el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a hacer una sola cadena. O sea, esto va a estar unido con eso. Entonces, este que se llama ankle L lo voy a eliminar. Entonces, el ball lo voy a vincular a ese con P. Y ese que quedó volando ahí, ankle, que vendría a ser ese joint. Se fijan, ese lo puedo borrar. Entonces me quedó una sola gran cadena. Se fijan desde acá arriba hasta acá abajo. ¿Ya? Entonces acá esto ball le aplico, o le agrego más bien,
Le agrego el sufijo skin. Acá también stow, le coloco skin. Ya, porque esto va a ser la cadena que se va a vincular a la geometría. Entonces hago lo mismo que hice con el brazo. Lo que hago es duplicar esta cadena dos veces. ¿Ya? Una la tiro hacia un lado y la duplico hacia el otro. Entonces una va a ser FK y la otra IK, y la del centro es la que se va a llevar la geometría. ¿Ya? Entonces esta va a ser la cadena IK. Entonces lo que hago acá es simplemente cambiar ese token que se llama skin, lo cambio por skin, lo cambio por 1 GK. Se fijan, ahí lo renombro. Le quito el 1 y la cadena FK hago exactamente lo mismo. O sea, busco que busque por skin y que reemplace por FK con el comet rename. Y ahí lo hizo FK. Perfecto. Entonces acá, fíjense, el JNT se lo quito, lo coloco 0. Ahora, si no tienen el comet, aunque les recomiendo que lo bajen, pueden utilizar esto que se llama Modify Search and Replace Names. Entonces acá también pueden hacer exactamente el mismo trabajo. Entonces aquí nuevamente tengo que hacer todo este tema con el blend color. Ya, entonces voy acá, blend color, ¿dónde estás? Blend color, Node Editor. Este fue lo último que hice. Voy a hacer una pestaña. No lo voy a hacer todo acá, de hecho, esto se va a esconder. Y acá, claro, comienzo, la teoría es la misma. Cuando yo muevo esto, lo que estoy moviendo no es que esté moviendo algo, sino que lo estoy rodando. ¿Ya? Y la posición de ese es calculado en relación a la rotación de esto, ¿ya? En relación a la posición de este con respecto a este joint. Y así se calcula la posición, y eso vendría a denominarse la cinemática directa, ¿ya? Si lo hago, si calculo la posición del resto de los joints a través de un end effector que se va a estar puesto acá, esa posición ese sistema se llama IK o Inverse Kinematics. Entonces lo primero que hago es colocar los resultados de cinemática inversa acá con Skeleton, Create, IK Handle. Y acá me aseguro de que la opción Rotate Plane Solver esté activada, porque si no, no vamos a poder colocar nuestro ball vector acá. Entonces, pincho acá y ahí se agrega nuestro primer IK Solver. Entonces, claro, la idea es que cuando del resultado cinemática inversa, cuando muevo este end effector, lo muevo acá, la posición del resto de los joints que participan de este resultado cinemática inversa es calculada a través de la posición de nuestro end effector o el IK Handle. Y así funciona la cinemática inversa. Entonces voy a volver atrás y ahí estoy. Entonces, claro, lo dejé por separado por un tema pedagógico para que se entienda que son tres, pero en verdad no es necesario que estén ahí. Pues, basta con que estén uno arriba de otro, y de hecho debería estar uno arriba del otro. Eso es lo correcto. ¿Ya? Entonces ahí lo borré. ¿Por qué me equivoqué? Bueno, eso pasa porque tengo... Voy a quitar acá Show Geometry Polygons. Ahí sí, se fijan. Ya, entonces, nuevamente, Skeleton Create IK Handle. Y acá le doy clic acá, y ahí se crea un resultado de cinemática inversa. Entonces, lo que hago acá es, fíjense, este resultado de cinemática inversa también lo voy a tocar acá. Se va a ir de aquí, acá y de aquí a acá. Entonces, nuevamente voy a Skeleton, Create IK Handle, lo creo de ese punto a ese punto. Y Skeleton, Create IK Handle, desde ese punto a ese punto. Entonces la idea de esto IK Handle es que la posición de estos joints depende exclusivamente de la posición del IK Handle, ¿ya? Dado que si esto lo muevo, esa orientación no va a depender va a estar determinada de forma cinemática directa. Entonces lo que voy a hacer es un sistema acá que me permita manipular esta orientación a través de estos IK Handles, ¿ya? Entonces ya la idea es como desde ese punto a este punto, y desde ese a ese, y desde ese hasta ese joint. Y ahí se generan tres IK Handles. Entonces este lo coloco
le coloco un nombre para que sepamos de qué se trata. Entonces le coloco, esto se llama ankle guión bajo L, y le colocamos xhandle, ¿cierto? A ese simplemente le copio el nombre, pero en vez de ankle le voy a poner ball, y a este es el final le voy a colocar toe. Entonces ahí están los tres xhandles. Ahora, esto de xhandle, lo que yo quiero hacer con esto es pivotearlos. Ya voy a colocar un control acá, un joint, que me va a permitir pivotear ese xhandle. Y otro joint o ayudante de animación en este punto, que me permita pivotear ese xhandle, y otro que me permita pivotear con ese xhandle. ¿Ya? Pero eso lo voy a hacer después. Por ahora ya tengo mi xhandles, y lo que necesito ahora es hacer la conexión de tipo con el blend color. Entonces lo que hago es selecciono estos tres joints y lo agrego acá. Entonces el IKG lo dejo acá abajo y ahí está. Entonces, claro, lo que hago es un bypass entre estos dos, y mediante un atributo le digo cuál de esos atributos va a pasar. En este caso va a pasar el IK o el FK con un atributo que se va a llamar IKFK, que ya está acá. ¿Se fijan? Eso ya está, que fue el primero que hice. Entonces, claro, en este punto no hice nada, pero tengo que lo seleccione y se lo voy a bajar ahí. Ya, lo dejo en ese punto y selecciono mi atributo, y acá le digo añadir atributo, que se llama FKIK. El mínimo es 0, el máximo es 1, y que sea float. Entonces ahí se añadió, y eso no se puede. Por ahora lo voy a dejar así para después moverlo. ¿Ya? No, lo que puedo hacer es tomarlo aquí y directamente decirle lock and hide selected, y ahí está lock and hide, porque lo voy a mover desde acá. Se fijan, desde el TRS, de ahí lo puedo mover. Entonces ese atributo lo que hago es añadirlo acá. También lo añado acá, y también voy a traerme perdón, ¿qué me traje? Me traje eso, me traje el TRS, ese no va. Tiene que ser este atributo. Ahí sí. Entonces, claro, este atributo tiene el E-shape, F-shape, ¿cierto? Y la idea es que los conecte el I. El atributo FKIK lo deja acá y lo conecta al visibility. ¿Se fijan? Y la K le coloco un reverse. O sea, estoy haciendo básicamente lo mismo que había hecho anteriormente, hace ya varios videos atrás. Entonces el FKIK lo conecto al input X, y el output lo conecto acá al K a visibility. Se fijan, entonces cuando esto esté en 0 va a estar el FKIK, cuando esté en 1 cambia a... Me equivoqué, lo conecté a la K. No era la K, es a la F. Visibility, ahí está. Ahí sí. Entonces ahí cambié KFK. Entonces este atributo, esto ya lo puedo sacar de aquí. ¿Ya? Este atributo IKFK va a estar vinculado a los joints. ¿Ya? O en este caso el blend color. Entonces utilizo el blend color. Blend colors, ahí está. Ahora, esto también se puede hacer de otra forma. Se puede hacer con un atributo que se llama condition. Condition también se puede hacer así. Condition es un atributo un nodo que me permite mediante una condición, en este caso dice first term and second term, me dice ya, el primer término con el segundo término son iguales, no iguales, mayor que, mayor o igual, menor que o menor o igual. Entonces esta es digamos la condición. Si esa condición se cumple, el resultado de eso se va al color
1. Entonces color if true hace algo. Y si es falsa esa conexión, esa condición se va al color if fails. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que el primer término sea 1, y aquí le digo que el segundo término sea 0, y la operación es igual, 1 y 0 ¿no son iguales? No. Como no son iguales, todo lo que yo coloque aquí en color fails se va a ir al out color, ¿ya? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que si el primer término es 0, ¿ya? Y el segundo término es 1, ¿son iguales? O más bien le puedo decir no iguales. No son iguales, ¿cierto? 1 y 0 no son iguales. Entonces el color if true se va a ir al color out color. Entonces en ese sentido yo le puedo decir, mira, si no son iguales, se va el color if true, ¿ya? Entonces el color if true podría ser la rotación en FK, ¿ya? Entonces la rotación va al color if true. Rotate color if true, ahí está. Y ahí apareció mi convertor de unidades. Y la salida se va a ir a la cadena de joints que va a estar vinculada a la geometría, a la cadena skin. Entonces el out color se va acá, le digo rotate. Y ahí tengo mi primera condición, ahí está. Ahora, si son iguales, se va a ir va a dejar pasar el color if fails. Entonces, el color if fails podría ser la rotación en IK. Se va a ir ahí con eso. Y eso ya está listo. Ahora, esto no. Ahora, ¿qué manda cómo sé cuándo va a ser igual o no? Entonces, este atributo, el first term, va a estar conectado al FKIK. Entonces, el first term va a ir o el FKIK va a ir al first term. Entonces, claro, en este momento no son iguales. Pero si no son iguales, deja pasar lo que especifica acá en color if true. Y color if true era la cadena FK. Si son iguales, o sea, esto lo dejo en 1. Ya, se lo dejo en 1. Si lo dejo en 1 es igual a 1. Por lo tanto, no son igual. La operación no se cumple porque la operación era decirle que no es igual. 1 no es igual a 1. Eso es falso. Esto suena divertido, pero claro, obviamente es falso. No son iguales porque son iguales. ¿Ya? Como esto no se cumple, el resultado que yo especifique aquí se va al out color. Y este resultado que está el color if fails, yo lo conecté a la rotación IK. Se fija la rotación IK, va al color if. Acá está color IK, va al color if fails. Y esa se va a la rotación a la cadena de skin. Entonces, ahora si esto lo muevo, debería moverse o rotar ese joint. O sea, ahí está funcionando, ¿se fijan? El problema con esto es que es 0 y 1. O sea, no hay otra. No es como el blend color, que el blend color te hace una transición, ¿ya? Te hace una transición, es decir, si yo esto lo muevo para acá y lo cambio a FK, por ejemplo, se fijan que hay una transición y pasa. Ahora, esa transición no es que sea algo que uno quiera, porque en verdad cuando paso a FK, eso debería ocurrir automáticamente, pero debería quedar la mano acá, no debería moverse. Eso no es un comportamiento deseado. Ya, creo que había hablado de esto. Eso no es un comportamiento deseado. En los REC profesionales eso no ocurre. ¿Ya? Entonces, claro, aquí si hago ese cambio, eso no va a ocurrir. ¿Se fijan? O sea, si esto lo muevo para acá, por ejemplo, algo así, y cambio mi atributo IKFK a FK, fíjense que no está esa mezcla suave que hace acá. Es sí o no, es blanco y negro, ¿ya? Es on y off, deja pasar uno del otro, pero no está esa transición. Ahora, eso debería dar lo mismo porque en verdad, si le colocan un control de auto IKFK, el control siempre debería estar como ahí o acá, ¿se fijan? No, debería estar siempre en esa posición. O sea, si yo paso, ahí estoy en IK, y si paso ese FK, la cadena debería estar acá, ya, la cadena FK nueva.
debe estar acá. Entonces esto no es realmente importante, ¿ya? Pero, claro, va a funcionar siempre y cuando tengan un atributo que sea un auto IKFK. Pero si no lo tienen, van a tener esa transición de rara, que no va a ser tan suave como la hecha con el blend color, ¿ya? Ahora, de que se puede hacer con esto, se puede hacer, ¿ya? Entonces ahí tienen otra opción para poder hacer estos enjambres de nodos, ¿ya? So, voy a volver atrás y voy a volver a dejar esto en su posición. Ahí está. Y esto yo no lo voy a hacer así porque es mucho enredo. Sobre todo si están comenzando con esto, les puede parecer demasiado complicado. Pero eventualmente vamos a ocupar tal vez una condición. Tal vez para la columna, tal vez ocupe una condition. ¿Ya? Me va a permitir hacer ciertas cosas bastante entretenidas aquí en la columna, como la clásica cadena Eisner, ¿ya? O Eisner, no sé realmente cómo se pronuncia, pero ese tipo de cadena que es FK, ¿ya? Con single y double compression, ¿ya? Una cadena bastante entretenida, pero ahí se ocupa un condition. Entonces esto por ahora no, ¿ya? Eso fue solamente para jugar un rato y que vean que hay otras formas también de poder hacer esto. Entonces yo lo voy a hacer igual que lo hice anteriormente con el brazo, para que vayan practicando también estas cosas y no se enreden tanto. Entonces, claro, la cadena IK, la rotación va al color 1, rotación, color 1, ahí está, y FK, rotación, color 2, y la salida a la rotación del skin, y ahí está, y este atributo que se llama IKFK se va a ir al blender, del blend color, ¿ya? Y este le vamos a colocar nombre, se va a llamar Fake L blend colors, ¿ya? Blend colors, ¿ya? Ahí tengo el primero. Entonces ese ya quedó listo ya. Basta con sacar esto de aquí. Lo que ahora me traigo esta siguiente cadena, que serían estas tres de aquí. Las añado y hago exactamente el mismo trabajo con... Se fijan, el IK arriba, el FK abajo, el skin. Entonces yo lo coloco con blend color. Blend colors. Y hago exactamente lo mismo, o sea, rotate, y aquí va el color 1. Acá, rotate, color 2. Ya, ahí se conectó directamente porque no hay otra opción, se fijan, no. Entonces lo conecté inmediato, ¿ya? Y a salida se va a ir acá a la rotación, ¿ya? Al salida rotate. Y necesito mi atributo IKFK o FKIK, como quieran llamarlo. Entonces ahí está mi atributo FKIK y este se va al blender. Ahí está. Y a este le vamos a colocar ni L blend colors. Ahí está. Está mi secundario. Después hago exactamente lo mismo con esto. Con estas tres cadenas. Con ese joint y ese joint. Y eso lo puedo sacar también porque ya lo tengo listo. Ay no. Agregué muchas cosas que no quería. Entonces S con S y S. Entonces aquí tengo el skin, el IK, el FK y blend colors. Entonces acá, ¿dónde estás? La rotación se vincula el color 1 y la cadena FK. La rotación se vincula el color 2 y aquí el output se conecta a la rotación. Traigo mi atributo IK, FK, eso se va para la casa y rotate, no porque rotate, ¿qué estoy haciendo? El FK se va aquí al blender, ahí está. Y este se va a llamar ankle espacio L ankle L blend, ups,
blend colors, ¿cierto? El espacio reemplaza ahí el guión bajo. Entonces después tenemos, también lo puedo sacar de acá, y me queda el último, que vendría a ser esto, que sería esa cadena con esa. Entonces la añado, y la cadena FK abajo y acá arriba, el skin al lado, y aquí utilizo el blend colors, que también lo voy a colocar el nombre al tiro para que se llame. Entonces se va a llamar bold L blend colors, ya. Entonces acá va rotate, color 1, rotate, color 2, y acá la salida sería output a rotate. Ahí está. Y necesito nuevamente mi atributo FK y K. Esto puede ser un poco lento, pero esto en verdad lo van a hacer una sola vez. Probablemente después no lo hagan nunca más, porque después la idea es que comiencen. El siguiente paso sería que aprendan un poco de programación y comiencen a automatizar este proceso, y nunca más se hace, ¿ya? Pero ya entienden cómo qué está pasando por dentro. Entonces ahí está. Entonces claro, cuando está en FK, claro, si esto lo muevo, por ejemplo, ahí está en IK, entonces se fijan, se mueve ese, y si tomo este, se mueve el que está ahí. ¿Se fijan? Y está funcionando. Y esto ya lo voy a eliminar y listo. O sea, no lo elimine, lo saqué del Node Editor. Ya, pues entonces ya tenemos todas nuestras 3 cadenas, y lo que tenemos que hacer ahora es colocar los controles, ¿ya? Entonces acá puedo hacer el mismo truco que hice acá con los controles. Fíjense, ARM controls. Si yo lo hice así, los controles FK están dispuestos de esta forma, se fijan en... Lo voy a sacar de aquí porque no los tengo. Ahí sí. Esta es la cadena FK, son los controles FK, ¿no? Que mandan la rotación, controla la rotación de forma directa a los joints, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Entonces puedo hacer lo mismo aquí, o puedo también puedo emplear un nuevo sistema que básicamente hacer que la cadena FK se convierta en un control, ¿ya? O sea, esto se puede convertir en un control. Entonces tengo esas dos opciones. Lo que yo les recomendaría cuando hagan esto es que escojan una sola, ¿ya? O sea, si lo hacen con esta opción, ya, hagan el resto igual, ¿ya? Si hacen que la misma cadena FK de joints se convierta en controles, hagan todo el resto igual, porque si no después se les va a armar una ensalada de cosas que no les va a convenir para nada. Acá, por un tema de demostración, yo lo voy a hacer ocupando la misma cadena como controles, ¿ya? Pero no lo hagan, o sea, si ustedes hacen esto, sí, el resto hagan exactamente igual, el mismo sistema. No estén mezclando técnicas, ¿ya? O sea, si emplean una técnica con ejemplo, con la cadena de los brazos, ocupen la misma técnica para la cadena de los pies, ¿ya? Yo lo voy a hacer así porque esto es una demostración y es para que vean que hay otra forma de hacerlo, pero cuando lo hagan o estén rayando, escojan un solo sistema y quédense con ese, no estén haciendo mezclas, ¿ya? Y eso corre también para todo. Como si están programando, si van a usar Mail, utilicen Mail. Si van a utilizar Python, utilicen Python. Si van a utilizar PML, utilicen PML. Si van a hacer C++ por fuera de Maya, háganlo con C++. Pero estén mezclando cosas porque ahí se les van a hacer un enredo terrible, ¿ya? Un enredo que probablemente ustedes solamente entiendan, pero el resto del equipo en el cual ustedes van a estar trabajando, no. Entonces traten de evitar esas mezclas que están de más por el bien del equipo de trabajo. Porque generalmente estas cosas ustedes no las van a hacer no van a estar solo en sus casitas
como yo ahora haciendo esto, sino que van a estar en un estudio trabajando con otras personas, con animadores, con probablemente otros riggers, en donde la idea es que tengan un sistema único, ¿ya? Y no estén... Entonces si se definió que van a hacer a este sistema, utilicen ese sistema para todo, ¿ya? Si utilizan los joints como una cadena de controles, utilicen ese sistema para todos. Y así se van a ahorrar problemas, ¿ya? Entonces, repito, yo solamente por un tema de demostración lo voy a hacer aquí con la cadena como si fueran controles, ¿ya? Entonces, claro, acá lo hice serían controles aparte. Y esa cadena es distinta de la cadena FK que está ahí, ¿ya? Yo entonces lo voy a hacer así, ¿ya? Entonces, claro, esta es la cadena FK y lo que hago es... Esta es súper fácil, porque lo único que hay que seleccionar es todo esto, nada más. Y decirle Comet Shapes círculo en X. Y ahí está todo, ¿se fijan? Todo es en la cadena FK y ya está. Ocurre lo mismo que hice acá con los dedos. También se pueden emplear otras formas. No es necesario que utilicen los círculos. Pueden utilizar, no sé, a ver... a ver cuál puede ser aquí. De los que están disponibles pueden ser las cajas, el cubo. Eso lo hemos utilizado, el círculo y el cubo. También el square. ¿Dónde está el square acá? Square, ahí está. Se fijan, también ese es válido. También se he utilizado, ¿no? Pero empleen el que más les acomode. El círculo me da la ventaja de que puedo determinar el eje. Acá con el Comet me da esa ventaja de que puedo determinar ese eje a través del X, Y, Z, pero el Square no, ¿ya? Lo voy a hacer con Square para que sea distinto de los brazos y vean que hay otras opciones, pero nuevamente, si utilizan uno, utilicen el otro también para las demás cadenas, para que haya una homogeneidad en el rig y no tengan acá círculos, acá no sé, cuadrados, en el otro lado tengan anda a saber qué forma, flechas y cosas extrañas. Entonces homogeneicen también el rig para que también sea, para el animador sea también más simple de entender. Ya, recuerden que finalmente la persona que va a estar moviendo estas cosas no van a ser ustedes, sino que va a ser otro miembro del equipo. O incluso si ustedes, que en mi caso, que hago rigs que en ocasión utilizan animadores que están aprendiendo, les va a costar entender. Ya, entonces, porque claro, porque es su primera vez, entonces es un poco difícil entender este tema al inicio. Entonces, claro, ahora lo voy a hacer nuevamente con squares como motivo más de demostración, pero hoy ustedes tratan que el rig sea más homogéneo, ¿ya? Entonces, claro, lo puedo seleccionar con ese, y así utilizo acá mi script, que es el parent shapes, y ahí se convierte inmediatamente en un control, ¿se fijan? Ese es el script, ¿ya? Entonces lo que hace es generar un array, y dentro de ese array hace esta vinculación a través del shape. Entonces ese va con ese y ese va con ese parent shape, ese con ese parent shape y finalmente ese con ese parent shape. Ahí está. Entonces aquí, claro, y ahora ya es un objeto. Esto lo puedo rotar 90 grados, ¿ya? Con doble clic la herramienta de rotar, y aquí le digo reset, y aquí en transform constraint le quito el edge, y en step snap le digo relative, y aquí le voy a dar 90 grados. Entonces hago esto, ¿se fijan? Ups. 90 quiero, ahí sí. Entonces lo tomo y ahí lo roto exactamente 90 grados. Se puede seleccionar solamente uno, presiono control, botón derecho y le digo 2 CVs. Y ahí lo hace de mejor forma, igual acá. Entonces se va así, ¿se fijan? Después escala. Acá 2 CVs. Bueno, esto debería escalarse de acuerdo al tamaño de mi personaje. Ahora lo estoy escalando así al ojo, a ver si queda bien, pero después lo voy a ajustar realmente bien, ¿ya? Entonces ahí está mis controles FK.
Ahora, claro, esto ya no van a ser FK joints, sino que van a ser controls. Entonces acá luego cambio el nombre, commit tools, commit rename. Y aquí le digo que busque por la palabra JNT y reemplace por control. Y ahí lo hice, se fijan. No, lo voy a colocar FK end. FK end. Tiene una K ahí al medio. Listo. Y basta como ver esto, pero basta como verlo y ya comienzo a armar mi sistemita. ¿Ya? Creo que ya estoy listo, sí, para poder juntar todo esto. Entonces, basta con moverlo ahí para que... En verdad no era necesario nunca moverlo, ya, solamente para que se entendiera qué estaba pasando. No es necesario que muevan esto para nada. Lo pueden hacer todo uno encima del otro. Y voy a hacer mi control. Ya, voy a mostrar polygons. Ahí está mi personaje y... Claro, ahora sí puedo ajustar esto. Se fijan como... Aquí le voy a quitar el relative. Ahí está. Sí, siempre hay que tener cuidado con el tamaño de los controles. A veces los riggers nuevos comienzan a riggar y hacen unas cosas así. Dejan un control gigante o un control muy pequeño. ¿Ya? Entonces tiene que ser un control de tamaño adecuado para que sea de fácil selección. El control debe ser lo más intuitivo posible para el animador. Es decir, como... o sea, básicamente el rig no debe traer un manual de instrucciones extensivo para poder entenderlo. Ojalá no traiga un manual, ya, o sea, que el animador lo vea y entienda inmediatamente que para qué sirve todo esto, ya, sin tener que estar investigando en un libro de rig para qué sirve cada uno de los controles, ya. Entonces, muchas veces los riggers colocan una cantidad de controles metidos acá enormes que el animador muchas veces no tiene idea para qué sirven. ¿Ya? Creo que lo había mencionado en un video anterior como y no es que los animadores sean tontos, pero los riggers muchas veces pecan de ser demasiado complejos y lo sé porque yo también lo he hecho. Entonces muchas veces el animador no tiene por qué saber que hay un sistema IKFK con rotaciones internas y anda a saber tú qué cosa más. Él solamente tiene que se enfoca en la parte artística y que se vea bien el personaje, que tenga acting, ¿no? Entonces si le agregan demasiados controles con parámetros escondidos y cosas extrañas, probablemente el animador nunca los tome, ¿ya? En cuenta porque no los va a usar, ¿ya? Entonces claro, esa discusión creo que lo habíamos tenido en el primer video, en el análisis de por qué estamos riendo esto. Entonces, claro, tomen eso en consideración, ya que... o piénsenlo ustedes como animadores, como ¿qué prefieren, algo más simple o algo más complejo? Todas las personas van a tratar de escoger el lado más simple y van a tratar de animar un personaje que sea simple y intuitivo. Yo creo que esa es la palabra, que sea intuitivo. Piensen que el control sea lo más intuitivo posible, que no apenas se vea, ustedes sepan, sirve para hacer eso, sirve para hacer esto otro. Si no es así, y si el control necesita un libro de explicaciones o un manual de instrucciones, probablemente es demasiado complejo para la función que debe cumplir. Entonces háganse esas preguntas cuando comiencen a realizar este tema. Y bueno, entonces ahí tengo mis controles, ¿cierto? Y claro, cuando los muevo va a funcionar súper bien. Ahora, ¿cómo funciona el IK? El IK vamos a utilizar algo que se llama el sistema de reverse foot. Ya. Voy a escribir acá, no tengo a mano mi lapicito, pero es básicamente es un sistema de reverse foot. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama reverse? Porque comienza desde atrás, no comienza desde adelante, o desde donde se supone que debería comenzar esto, desde el tobillo hacia abajo, sino que comienza desde el talón. ¿Ya? Y hay varias formas de hacerlo. Lo pueden hacer con locators, con joints, con grupos, con
con lo que pillen a mano, en verdad, hasta con una caja lo pueden hacer. Siempre que tenga un nodo de transform con la opción rotate ahí. Entonces, fíjense que yo lo voy a dejar así nomás. No, ni siquiera lo voy a orientar con respecto al sistema de coordenadas que tengo acá, que era básicamente el X es el joint que apunta, ¿cierto? No, ni siquiera voy a hacer eso. Ya voy a... ¿Se fijan? No. Tengo el skin y... Fíjense cómo tengo acá la orientación de los joints. Se nota que apunta hacia abajo, el ankle skin apunta también hacia abajo, ¿se fijan? Y el siguiente, el ball, apunta en otra dirección, ¿se fijan? Entonces, voy a tomar eso en cuenta. Lo importante es esto, el eje EI en este caso, que es el eje de rotación, ¿ya? Entonces, acá en verdad la rotación que voy a colocar aquí, eso es exactamente lo mismo. No es necesario que lo orienten con respecto a la orientación que tengo acá. Lo que sí es importante es que esté puesto en la ubicación correcta. Entonces lo que voy a hacer yo es que este locator lo saqué de aquí por si acaso, por si no vieron. Create locator. O también desde acá. Lo que hago es que esa posición esté justo orientada con el joint que tengo ahí en el talón. Perdón, en el talón, en el tobillo. ¿Ya? Entonces, claro, va a estar pivoteando desde ahí. Y lo voy a acercar un poco más. Voy a dejar como por acá. Sí, como por ahí lo voy a dejar. Entonces la idea es que, claro, pivotee desde ese punto y... En verdad, claro, yo debería tener algo más complejo, como debería colocarlo tal vez ahí, con una orientación hacia allá, pero... Claro, yo ya tengo mi sistemita ya más o menos armado y con que pivotee en este punto ya basta, ¿ya? Para este rig básico, obviamente. Un rig más complejo, claro, necesitaría que esto definitivamente esté en esta orientación y esté así, se fijan, orientado con respecto al pie. Aunque todavía puedo hacerlo así que no, sí lo puedo dejar ahí y orientarlo con respecto al pie. Aunque claro, va a ser un poco raro porque no va a estar orientado con respecto al resto de los joints del pie, ¿se fijan? Entonces no, lo voy a dejar acá orientado con respecto al joint mejor. Ahí sí. Solamente lo dejo un poco más. Ahí lo voy a dejar. Entonces va a pivotear desde ese punto. Desde acá y pivotear desde ahí. Desde esa línea. ¿Se fijan? Desde ahí. Estaré un poco más adentro. No, desde ahí está bien. Entonces ese joint, ese locator, lo puedo duplicar. O le puedo cambiar el tamaño también porque está muy grande. Entonces esto no se escala desde acá, desde Scale. Se escala desde acá, desde Local Scale. Ahí lo dejo más chiquitito. Y ese lo puedo duplicar y lo voy a dejar otro exactamente en la misma posición del joint que está en la punta. Exactamente ahí. Y voy a volver a duplicar y ese lo voy a dejar exactamente en la posición del joint del ball. Y ahí estamos. Entonces quedo en la misma posición. ¿Ya? Entonces ese joint que está, bueno, locator que está en la parte de atrás se va a llamar heel L te lo colocar heel reverse foot RF guión bajo L lock por locator. Ya, entonces acá esto lo coloco como nombre toe. El que está en el medio lo voy a colocar como nombre ball. Ahí está. Entonces tengo estos tres locators, se fijan. Entonces estos tres locators van a mandar la orientación de todo esto. Y la idea es que este locator se vincule a ese. Y el ball se vincula al toe. O sea, el toe se vincula al heel y el ball se vincula al toe. Entonces comienzo con con el toe. Selecciono el toe, selecciono el heel y presiono P. Y ahí mi primera jerarquía. Después el ball se vincula al toe con P. Y ahí está. Entonces, noten que cuando roto esto, roto desde ahí, se fijan. Y si roto esto, roto desde ahí
y si roto este, se rota independiente. Entonces, lo que hay que hacer es vincular cada uno de estos IK solvers, IK handle, que no están vinculados a nada en este momento. Esos hay que vincularlos a los joints, perdón, a los locators desde donde yo quiero que pivoteen. Por ejemplo, si yo quiero que el pie pivotee desde acá, tomo este handle y lo vinculo a ese con la tecla P. Entonces ahora si selecciono ese locator y lo roto, se fijan, va a pivotear de ese punto. Pero noten como que esto se desfasa. Entonces claro, esa no es la mejor opción. ¿Ya? Voy a volver atrás. Ahí volví atrás. Entonces lo más adecuado sería que cuando yo rote este locator, ya, ese locator mueva desde ahí al IK handle. Entonces la conexión más correcta sería como desde aquí a ese, con la tecla P. Hice la primera conexión. Después, claro, ya está funcionando, ¿se fijan? Pero igual noten cómo se mueven el resto de la jerarquía. Ya, eso no importa porque lo que voy a hacer ahora es decirle, ok, ese se conecta a ese, perfecto. Ahora, este debería pivotear desde tal vez este punto, ¿se fijan? Entonces lo que hago es decirle, mira, este se vincula a ese con P. Veamos qué pasa. Entonces cuando hago esto, noten cómo lo hace. ¿Se fijan? Ahora, si este lo vinculo, noten que... Perdón, ese no, sino que es el locator que se está viendo. Ahora vean que ya no existe esa locura que ocurría antes de acá. Todo ese desastre ya está más controlado, ahora está pivoteando. Pero el problema final es el que está en la punta. Entonces, este IK solver lo voy a conectar al locator que está en la parte de atrás con P. Y está completamente solucionado. Entonces, fíjense, cuando lo roto desde aquí, el locator funciona, selecciona el locator de la punta, funciona, selecciona el locator de atrás, funciona, ¿se fijan? Entonces, claro, pivotea. No es que pivotee desde ese punto, sino que desde la línea donde está esto, a través del eje X en este caso. Ya, entonces, me armé este sistemita, se fijan, como el ankle va vinculado al locator del ball, el ball IK handle va vinculado al toe locator y el toe IK handle va vinculado al heel locator. ¿Ya? Y este sistema se conoce como reverse foot. Este es el clásico reverse foot. ¿Ya? Ahora, ¿cómo controlo todo esto? Lo controlo a través de un sistema de IKFK. ¿Ya? Ahora, este sistemita que está acá, yo lo puedo anidar dentro de múltiples grupos para así obtener diferentes formas de poder animar esto. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá, sí, voy a colocar primero los controles. Voy a ir acá, voy a colocar un círculo. Y el círculo voy a agrupar dos veces. ¿Ya? Entonces ese círculo lo voy a mover acá directamente. Justo donde está esto. Tú puedes. Ahí sí. ¿Ya? Pero a nivel de TRS se fija. Entonces aquí este lo voy a colocar como nombre. Foot L control. ¿Ya? Y en vez de foot le coloco foot. Sí, foot IK. Sí. Que le puedo colocar IK también, para que no. Foot IK. Y acá le coloco el mismo nombre, pero esto se llama offset. Ops, lo coloco en mayúscula. Offset, y esto acá se va a llamar, en vez de offset se va a llamar TRS. Ahí está. Entonces, claro, lo moví de aquí del nivel TRS, lo dejé acá. Se fijan, de aquí quedó todo el punto de pivote. Entonces lo que hago ahora es seleccionarlo desde acá y ir al modo vértices. Y esto lo puedo mover. ¿Se fijan? Entonces siempre muevo los vértices y el punto de pivote va a quedar en el talón. Entonces lo dejo ahí más o menos. ¿Cierto? Y aquí hago con estos vértices hago mi control de pie. ¿Se fijan? Como eso ahí, eso va acá, eso va acá y eso ahí, esto va acá
Y tal vez un poco más grande porque está... Ahí sí. Ahí está el control de pie y... Ahí está funcionando ya. Entonces, lo que hay que hacer es vincular este Heal Control. ¿Ya? Hay que vincularlo al control de grupo para ver si funciona. Entonces, como este se vuelve esclavo del foot. Ahora, esto lo voy a hacer temporalmente, ¿ya? Después lo voy a rearmar de otra forma, pero quiero ver si funciona, ¿ya? Entonces, ese funciona se vincula con ese, con la tecla P. Entonces, claro, ahora todo se mueve desde ese punto de pivote, se fijan. Entonces, toda la cadena IK funciona así, se fijan. Ahí está. Entonces, si ahora quiero utilizar un atributo de acá que se va a llamar reverse foot, debería moverlo desde acá, se fijan como... Pero no eso, sino que los locators. Los locators van a ser nuestros controles de grupo, se fijan. Funciona bastante bien, incluso si lo doy vuelta para acá. Bueno, ahí ocurrió eso, se fijan, como que se dio vuelta la rodilla. Pero eso ocurre porque ocurre lo mismo que nos pasaba con el codo, que tenemos que colocar un pole vector ahí para que esto no se mueva, ¿ya? Pero ya está funcionando, se fijan. Entonces, esto ya está listo ya para poder hacer la conexión que viene ahora, que va a ser la conexión con el sistema de atributos que voy a añadir acá. Un sistema que diga IK y FK, ¿ya? Además también tengo esto que se llama sistema FK, que ya también está funcionando. O sea, si lo pincho de aquí, se fijan que ya está funcionando. Se fijan dónde está la cadena skin. Toda la cadena skin está ahí, se fijan. Entonces la cadena skin. Y ahí tengo mis controles, que ya no son mis joints, que ya no son joints, son controles, se fijan. Entonces esto ya está funcionando. Ahora si eso lo paso a IK, vamos a ver cómo ocurre esa transición. ¿Se fijan? IK, FK, FK, FK. Bueno, ahí está. Entonces, vuelvo atrás y ahí está. Entonces, esta parte la dejamos hasta acá y en el siguiente video yo creo que voy a hablar sobre toda esta conexión interna, que los controles que debemos colocar acá, controles que el animador pueda seleccionar y pueda mover de forma directa, y también el famoso reverse foot. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué no hacemos un solo control acá que diga reverse foot y que se permita mover el pie en diferentes puntos de pivote? ¿Y para qué hacemos controles? Que sería la misma pregunta que tal vez ustedes hicieron acá. ¿Para qué colocamos controles acá si también lo podemos animar desde aquí? O sea, ¿para qué hago esto si puedo hacer esto? Se fijan como... O al revés, o sea, ¿para qué hice esto si lo puedo tomar de acá y animarlo así? Se fijan. Y es simplemente, bueno, la respuesta es que ustedes deben darle al animador distintas opciones de animación. O sea, el animador probablemente, para algunos animadores, va a ser mucho más directo tomar esto, seleccionarlo tal vez a través de un picker. De tomar un picker y moverlo de forma directa, sí, se fijan. Pero tal vez para otro necesite tener los controles acá y esté acostumbrado a animar directamente desde el Channel Box y a través del Graph Editor. Entonces depende mucho del animador. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta tanto usar esto de acá. Porque... O sea, no es que no me guste. De hecho, me es más cómodo. Pero siento que la animación, en general, debería ser mucho más directa y menos engorrosa. Y siento que los controles que están acá, o que se colocan aquí dentro del Channel Box, generalmente hacen que la animación en 3D se vuelva un poco engorrosa. Ya, la animación debería ser algo más directo y divertido. Y bajo esa premisa, para mí, y esto es para mí, un control debería ser lo más simple posible y pincharlo y moverlo, nada más. ¿Ya? No tener que estar buscando acá el atributo, tanto, foot roll, bla, bla, bla. Y después ir acá al Graph Editor a poder armar toda esta cosa aquí con curva. Entonces le quita un poco desde mi punto de vista, obviamente. Esto lo digo esta es mi opinión. Desde mi punto de vista y también mi opinión es que le quita un poco la diversión. Ahora muchos van a decir, ah, no, pero sí, en verdad es súper divertido usar el Graph Editor. Sí, es divertido. Sí, es divertido, pero creo que
no es tan divertido, la verdad. Pues al inicio es divertido, pero después ya no sé si sea tan divertido. Ya. Bueno, eso ya es un tema que se puede discutir en otro video. Eso, entonces en otro video vamos a hablar sobre esos controles que están acá y cómo hacer los controles aquí para poder animar esto de manera directa. Y también la visibilidad, porque esto no hablé de la visibilidad, pero esto ya está funcionando ya. Ya está, o sea, el animador le podemos hacer una broma y decirle, mira, en verdad tienes que animarlos desde acá. Probablemente los mire feo y les diga, oye, pero ¿de qué me estáis hablando? O sea, ¿qué te creí? Probablemente les diga algo así. Ya pues eso, entonces nos vemos en el siguiente video.